La muerte del general Solano. Hoy os traigo un vídeo realmente interesante sobre el final, el último día de este señor, de este militar español, que fue el general Solano. ¿Cómo llego yo a este militar? ¿Cómo llego yo a conocerlo? Bueno, pues resulta que a la entrada de Chiclana tenemos una zona que se denomina Alameda de Solano. Si sois de Chiclana o venís por aquí, pues seguro que la conocéis. En esta zona, pues había, cuando yo era pequeña, una papelería que se llamaba Papelería Solano, y parecía que todo por allí pues se llamaba Edificio Solano, no sé qué Solano, todo era Solano. Y yo pues pensaba, bueno, ¿y esto por qué se llamará Solano, no? Muchas veces yo investigo por pura curiosidad, por decir, bueno, ¿y este nombre de dónde viene? ¿Por qué se llama así? Entonces, bueno, como soy una aficionada a la historia de Chiclana y me gusta leer sobre Chiclana y tengo pues muchos libros de Chiclana, pues llegué a conocer al general Solano. Por lo que se ve, la Alameda Solano recibe este nombre, que lo recibió a finales del siglo XIX, en honor a este señor que fue quien la hermoseó, quien se preocupó de hermosearla, que bueno, pues era arreglarla o ponerla bonita, que en su época se decía hermosear. El general Solano era un asiduo visitante de Chiclana a principios del siglo XIX y bueno, pues era muy amigo de Frasquita Larrea, nuestra Frasquita, y del magistral Cabrera, que el magistral Cabrera era un sacerdote, además de científico, naturalista, una persona pues de lo más inteligente, que ya un día os haré la biografía de este chiclanero porque es que merece muchísimo la pena. Pues eso, como intelectual de la época, pues era amigo de los intelectuales de la época. Venía mucho a Chiclana, parece ser que tenía casa en Chiclana y se preocupaba mucho por Chiclana, con lo cual la gente aquí lo quería. Pero la Alameda pues no recibe su nombre o su reconocimiento hasta finales del siglo XIX. Antes de eso se le llamaba simplemente Alameda o Alameda Vieja, que no era para nada como es hoy en día. Hoy en día pues está jalonada de bloques de pisos, de comercios, por ahí pasan los coches a toda velocidad, pasa el tranvía, pero pues en el siglo XIX era un lugar idílico, jalonado de álamos blancos, de huertas, había norias por allí circulando con agua, había pues burritos, vamos, aquello era un paisaje pues prácticamente, yo que sé, celestial, ¿no? Nada que ver con lo que es hoy en día. Y bueno, pues investigando más sobre este personaje, pues conozco un poco lo que fue su vida, pero sobre todo cómo fue su muerte, porque fue muy trágica, ¿no? Entonces, vamos allá, vamos a conocer al general Solano. Este señor nació en Caracas en el año 1768, pero era español porque Venezuela, por aquel entonces, pues era una provincia de la corona española. Era de España y este señor pues era español. Era además el hijo del gobernador y capitán general de Venezuela, casi nada. Le pusieron de nombre Francisco María Solano y Ortiz de Rozas, con Z, que era el marqués del Socorro. Recibió pues una educación muy esmerada, se vino para la península, para España, ingresó en el Seminario de Nobles de Madrid, luego en la Casa de Pajes de Su Majestad y luego pues inició su carrera como militar. Participó pues en diferentes expediciones, en diferentes batallas, por lo que se ve pues era un señor muy sagaz, muy echado para adelante y bueno, pues al principio, claro, pues luchó del lado de los franceses porque pues antes de la guerra de la independencia nosotros estábamos con los franceses y en contra de los ingleses. Luego cambian las tornas y ahora estamos con los ingleses en contra de los franceses, ¿vale? Los franceses que conocen a este hombre se dan cuenta de que es un tío muy preparado y que es un crack y que hay que tenerlo vigilado porque
Si Napoleón viene aquí a conquistar España, este puede ser un hueso duro de roer, ¿no? Entonces a este había que tenerlo vigilado. Y bueno, pues se casa con una señora que se llama Francisca Javiera, que no es nuestra Frasquita, es otra Francisca Javiera, porque no sé por qué, pero a principios del siglo XIX había muchas Franciscas Javieras. Sería un hombre que estaba de moda, igual que en mi época, pues se puso de moda Jonathan, Vanessa y en fin, ¿no? Y ahora pues se llevan Lucía y Pablo. Pues había muchísimas Franciscas Javieras, ¿no? Se casa con esta señora que era también marquesa y ahora ya él era marqués del Socorro y también marqués de Solana por su mujer. Vamos, noble por un lado y por el otro. Se convierte nada menos que en capitán general de Andalucía y en gobernador militar de Cádiz, ¿vale? Este señor era gobernador militar de Cádiz. Es en este momento cuando inicia numerosas obras, no solo pues en Chiclana, sino en Cádiz. Se dice que gracias a él pues existe el Paseo de las Delicias, que luego sería el Parque Genovés. Y en fin, pues parecía una persona implicada con su pueblo y una buena persona. Yo por lo que leo, pues a mí me parece que era una buena persona y un buen militar. Nos vamos más adelante en el tiempo y llegamos al 2 de mayo de 1808. Bueno, y aquí se lía el 2 de mayo, ¿no? Lo que viene siendo esta expresión se lió el 2 de mayo. Pues se produce en Madrid un levantamiento de la población, se enfrentan a los franceses, aquello es una matanza y se considera que es el inicio de la Guerra de la Independencia Española. El pueblo de Madrid le declara la guerra a Francia. ¿Que Napoleón va a venir aquí y que se va a quedar con todo esto? No, ni de broma. Total, esta noticia tarda en llegar un poco a Cádiz, llega por lo visto a mediados del mes de mayo y en este tiempo, bueno, pues la Junta de Sevilla también decide declararle la guerra a Francia y el 26 de mayo de 1808 envían al general Solano un emisario diciéndole que Cádiz también tiene que declararle la guerra a Francia. ¿Qué hace el general Solano? Pues se reúne con los altos mandos, con los jefes de militares de la plaza y debaten este tema. Bueno, ¿estamos en condiciones de plantarle cara a Francia o no? Tenemos aquí navíos franceses en la bahía. La cosa pinta regular. Yo creo que de momento no podemos plantarle cara a Francia, ¿no? Entonces, pues deciden que van a esperar todavía. De hecho, parece ser que incluso había redactado una carta en la que le declaraba la guerra a Francia, pero que estaba sin firmar porque, bueno, pues iban a esperar un poco. Pero claro, el populacho, ¿cómo interpreta esto la gente? La gente tenemos que pensar que no, en aquel momento las personas no eran como hoy en día, que todos pues tenemos estudios, en fin, somos personas medianamente cultas. No, en aquel momento pues había un gran índice de analfabetismo. Se dice que solo un 10% de la población sabía leer y escribir. Y bueno, la gente pasaba hambre, pasaba penurias, tenían que tener a alguien a quien culpar y a quien linchar. Y les da por decir que este señor es un afrancesado, que es un traidor, que lo que quiere es que vengan aquí los franceses a quedarse con Cádiz y a quedarse con España. Y que hay que ir a por él, ¿no? Entonces, bueno, pues el pueblo lo que hace es que se aglutina en la casa del general Solano, que era pues el Palacio de Capitanía, allí en Cádiz, en la Plaza Argüelles, y bueno, pues empieza a gritarle que es un traidor, que es un cobarde, que lo que quiere que es un afrancesado, que le declare ya la guerra a Francia. El general Solano sale al balcón e intenta explicarle a la gente que todavía tienen que esperar un poco. La gente no atiende a razones. Por lo visto estaba allí cenando con otros altos mandos. Y tenía pues su guardia, tenía el jefe de la guardia, que era José de San Martín. Pero este batallón desaparece, el jefe de la guardia se quita de en medio, de allí se va todo el mundo y bueno, pues el general Solano
se queda allí desprotegido. Por lo que se ve, sube a la azotea y de la azotea salta a la casa de una vecina, ¿vale? ¿Por qué? Porque la gente enardecida, por lo visto habían robado toda clase de armas, tenían incluso un cañón, habían ido al arsenal y llevaban piezas de artillería. Empiezan a disparar allí contra la casa, se cuelan en la casa, sacan los muebles, los queman, los tiran por allí. La guardia había desaparecido. La guardia lo único que hizo, por lo visto, fue disparar al aire para no darle a ninguna persona y luego se quitaron de en medio. Y este general Solano se ve allí solo, desprotegido, sube a la azotea y desde la azotea salta a la casa de una vecina que era amiga suya, que era una irlandesa que se llamaba Maria Tucker. Esta irlandesa, porque pues había muchos irlandeses en Cádiz en ese momento, le dice: no te preocupes, que yo tengo un secreto, yo tengo una habitación secreta donde te voy a esconder y allí nadie te va a pillar, ¿no? Total, que lo esconde en una de esas falsas paredes. Ya sabéis que esto antes se llevaba mucho en el siglo XIX, en los palacios y tal, pues tener habitaciones secretas y todo eso por lo que pudiera pasar, ¿no? Ahora nos parece de película, pero antes era lo normal. Lo esconde allí y bueno, pues la gente enardecida llega para allá, empiezan a buscar al general Solano, no lo encuentran, pero ahora resulta que entre el populacho había un señor que dice: mi padre, que albañil, fue el que construyó en esa casa una habitación secreta y yo puedo decir dónde está y podemos ir a por el general Solano. Total, que van a tiro hecho, saben ya dónde tienen que ir. Esta mujer, la viuda Maria Tucker, se pone por medio: por favor, dejadlo en paz. La empujan a un lado y claro, el general Solano, que estaba allí escondido, escucha los gritos y dice: bueno, yo no puedo permitir que a esta señora le hagan daño por mí. Yo soy un militar español, soy un caballero, en fin, tengo honor y no le van a hacer daño a esta señora. Yo salgo y me entrego. Este señor sale de su escondite y entonces lo apresan. Parece que ser que le atan las manos a la espalda, le quitan la ropa, le quitan los zapatos. Bueno, aquí se inicia, pues yo qué sé, un vía crucis, una cosa terrible, ¿no? Lo van llevando por las calles de Cádiz descalzo, le van escupiendo, le van gritando traidor, cobarde, enemigo de la patria, toda clase de insultos, incluso pues le tiran pan duro, le tiran verduras mustias. Ya os digo, parece ser que le clavan cuchillos, este hombre desangrándose, pensando: pues ¿dónde está mi guardia? ¿Dónde está el jefe de la guardia? ¿Cuándo van a venir a rescatarme? Y allí nadie fue a rescatarlo. Lo querían llevar hasta la plaza de San Juan de Dios, que era donde estaba el patíbulo, porque el objetivo del populacho era ahorcarlo, a este hombre por traidor. Pero claro, no había nada peor, nada más deshonroso para un militar español que morir en la horca. Parece ser que en este momento alguien se compadece de él y le clava un cuchillo en el corazón para que muera en el acto y no lo tengan que ahorcar. En distintas fuentes he leído, en unas fuentes, que fue un amigo o que fue pues alguien del pueblo que simplemente que lo mató y ya está. El caso es que la gente seguía queriendo su cuerpo para ahorcarlo, aún muerto ya, ¿no? Fijaos lo que es, cómo actúa la masa cuando está enardecida por algún tema, ¿no? En esto que estaba allí el magistral Cabrera, ese sacerdote chiclanero, amigo suyo, que seguramente habría ido persiguiéndolo todo el camino, llega hasta allí, lo cubre con su capa y dice: ya no lo vais a tocar más, se acabó, ¿no? Vais a dejar a este señor, a este cristiano que es inocente, y no le vais a hacer más daño ya. El cuerpo me lo llevo yo, que lo tengo que velar, y a este hombre no le vais a hacer ya más daño, ¿no? A este respecto hay una novela, La tierra de Caín, de Juan Luis Pulido, que
que bueno, pues da una versión que a mí me parece muy de película, pero que está muy bien, porque dice lo siguiente, ¿no? Dice, con toda mi fibra grité a la multitud agolpada alrededor del cadáver, tan fuerte como pude, abocinando con las manos. Ni siquiera me oían entre la algaraza, compitiendo todos por apalearle y acuchillarle. Tuve que esforzarme mucho para apartarlos uno a uno, hasta que, armado con una cruz de palo que esgrimí en círculo, logré que el cuerpo desmadejado de Solano quedara exento, tirado en el suelo, en medio de un charco de sangre pisoteada. Les llamé de todo a grandes voces: ¡atrás, impíos, criminales, matarifes! ¡Dejadle, malditos, no le toquéis! No sois dignos ni de besarle los pies, ¡gentuza! La sorpresa obró el momentáneo apaciguamiento de la cólera popular, que aproveché para cubrir sus restos mortales con mi manteo. Pero al poco empezaron a escucharse voces: ¡traición! ¡Acabemos con el cura también! ¿Vale? Así lo relata Juan Luis Pulido en su novela. Bueno, parece ser que el magistral Cabrera consigue llevarse su cuerpo. Según la versión de Juan Luis Pulido, es porque le ayudan los frailes capuchinos. En otras versiones, pues el magistral le pide ayuda a la gente que había por allí y le ayudan a coger el cuerpo y se lo llevan y lo vela, por lo visto, en la catedral nueva que estaba en construcción. Allí lo vela toda la noche. Mucha gente va a llorarle porque, bueno, pues no todo el mundo estaba a favor de lo que había hecho el populacho. Se lo llevan en un carruaje a escondidas y lo entierran en el cementerio de San José, sin ponerle lápida, sin identificación, de manera anónima, porque se temía que la gente fuera al cementerio a quitar la lápida y a sacar el cuerpo para seguir torturándolo. O sea, fijaos todo lo que padeció este hombre, es que fue tremendo, así os lo digo. Bueno, pues ahí quedó la cosa, se le tuvo por traidor mucho tiempo, hasta que en el año 1816, por lo visto, su viuda le mandó una instancia al rey para que abriese una investigación en torno a todo lo que le había ocurrido a su marido. Y bueno, pues el rey finalmente rehabilitó su memoria y dijo que efectivamente este hombre era inocente, que este hombre había servido muy bien a la patria, que había servido muy bien al rey y que había tenido una muerte totalmente injusta. De hecho, pues se le dio una paga a esta viuda, que por lo visto pues tenía hijos y todo eso, y consiguió finalmente esta señora recibir pues una paga. Y bueno, pues esta fue la historia de este señor, del general Solano. Ya cuando vayáis por la Alameda de Solano, pensad por qué se llama Alameda de Solano, ¿vale? Porque aquella papelería que tanto me gustaba a mí de pequeña se llamaba Papelería de Solano, donde, por cierto, ocurrió una anécdota muy graciosa que si queréis os la cuento para no dejaros con tan mal sabor de boca, ¿no? Resulta que mi hermano pequeño, no voy a decir el nombre para dejarlo en el anonimato, por aquellas fechas, cuando yo era una niña, él tendría unos 3 años por ahí, le molestaban los pantalones, ¿no? Entonces mi hermano siempre iba con los pantalones muy bajados por las caderas, no, sino enseñando el culo prácticamente, porque él decía que los elásticos le molestaban. Estando un día en la papelería Solano, pido yo unos cuadernos, tal. Cuando voy a pagar se me caen unas monedas al suelo y mi hermano allí delante de todo el mundo, que había una cola de gente allí comprando materiales, dice: tranquila, Melissa, que yo te cojo la moneda. Se agacha para coger la moneda y claro, tenía el pantalón tan bajado que allí todo Kiski le vio el trasero a mi hermano, ¿vale? Esto allí, yo riéndome, mi madre riéndose, mi hermano riéndose, todo el mundo riéndonos, y esta anécdota, si no la hemos contado 20 veces, no la hemos contado una en la familia. Y bueno, os dejo con esta anécdota. Allí íbamos nosotros a la papelería Solano sin saber que se llamaba Solano por este hombre que fue un buen militar, fue un buen español y murió
de la peor manera posible, casi como pues Jesucristo de camino hacia la cruz. Y bueno, pues así es la historia, ¿no? Nada más, os dejo hasta aquí y nos vemos próximamente con un nuevo vídeo. Hasta luego.